Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos por comenzado la charla con la doctora Marisa Herrera. Quiero agradecer a todos que estén presentes, especialmente a todos los colegas y colegiados de Quilmes, de la Sategui y Varela. Hay muchos colegas de otros departamentos judiciales del interior y del conurbano, y también tenemos un montón de gente de otras provincias. Así que, como siempre, la doctora Herrera es tan federal para estos trabajos que todos la siguen y es muy, muy convocante. Para hacer honor a los que son puntuales, vamos a dar la palabra a la doctora para que empiece su disertación. La idea es, tenemos todos silenciados el micrófono para que sea la charla tranquila. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer por el chat interno y yo las voy a ir tomando, y después que termine la doctora la charla, vamos a ir generando las preguntas que han quedado plasmadas en esa charla. Así que un poco la idea es esa, esperemos que salga todo lindo. Sabemos que la doctora es especial para sus charlas y no tengo duda que va a ser maravilloso. Bueno, doctora Marisa Herrera, bienvenida, le dejo la conducción y la charla a su mando. Es un problema dejarme la conducción. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un cariño enorme. Bueno, yo tengo con el colegio de ahí una gran amistad, que ya son años, no vamos a decir ya los años, pues estamos con Mirta Legrand. Y además muchas caras amigas, la veo a Caro, la veo también, bueno, nada, muchas caras que las tengo, que las conozco, que nada, de muchas, ay, a Mili, que no la vi desde que volvió de Barcelona, bueno, nada, un placerazo enorme. A Silvia, que debe estar, pero la verdad que no la veo, que es mi hermana, o una de mis hermanas por adopción. Así que bueno, arrancamos con la idea de, como es un curso que son 4 clases, la próxima va a estar L, la siguiente Fede y la siguiente Nati. Lo que vamos a hacer es, no se preocupen, que los temas que no llegamos a ver conmigo, los van a retomar con los chicos, o sea que digamos que no va a haber problema, porque la idea es que tenemos un hilo conductor, o sea, en ese aspecto no hay problema. Creo que lo bueno también de trabajar juntos hace mucho tiempo. Bueno, y a Moni, que le agradezco, que somos amigas también, así que bueno, para mí es un placer, y todo lo que ella arma, sabe que cuenta conmigo siempre. Arrancamos un poco. Tengo 25 ventanas abiertas, ¿no? Qué horror. Bueno. Hoy le decía a mi amigo Pablito Rafa, le digo, estoy a punto de decretar la quiebra académica. Estoy ya con una sobredosis. Bueno, básicamente mi idea es empezar a plantear algunas de las cuestiones que me parece interesantes, pensar en cómo esta pandemia o el COVID-19 y lo que ha implicado y lo que implica, las implicancias que ni sabemos que van a tener, repercuten en las redes de familia desde un concepto, una concepción, digamos, compleja, ¿no? Primero, porque hasta qué punto las relaciones mismas se repotencian para lo bueno y para lo malo en pandemia. O sea, aquellos que empiezan a ver que, se están empezando a llevar un poco mejor, y yo pensé que esto iba a ser un caos, como aquellos que estamos viendo también, se están llevando, creía que estaban llevando mejor y estaban llevando pésimo, ¿no? Digamos, como también todas las bases, digamos, se van reconfigurando. Y la pregunta es, ¿cómo va a repercutir esto en los conflictos que vamos a ir viendo? No tanto en los estudios también, sino también en tribunales. Y en esta idea incluso ya de empezar a hacernos amigos del boletín oficial, porque nada más y nada menos, todos los días tenemos resoluciones, medidas, que además, si a eso le sumamos lo que tiene que ver con esta idea de cuarentena administrada, y cada provincia o incluso municipios empiezan a sacar sus propias resoluciones, la verdad que hoy estar actualizado en todo lo que implica o en todo lo que sucede en materia de estas temáticas, la verdad que a lo mejor seguramente algunos temas nos quedaron afuera, o por lo menos alguna última resolución nos queda afuera. Y yo creo que también está bien pensarlo en términos de, digamos, de ir más a lo local. ¿Y por qué esto? A lo territorial. Porque uno también se preguntaba, ¿por qué uno hace una resolución, por ejemplo, en materia de coparentalidad o lo que tiene que ver con el traslado de los chicos, acá en Capital Federal, y los chicos de Catamarca, los chicos de Formosa no tienen un caso de COVID? Entonces digo, ¿por qué a los chicos de Catamarca o de Formosa tengo que restringirles su derecho a la coparentalidad o su derecho a vincularse con nuevos progenitores cuando su realidad es distinta a la que pasa en ambas? Entonces ahí también nos obliga a tener que repensar si no podemos estructurar normativas o estrategias o políticas que también estén territorializadas. Y un poco cuando hace un tiempo me convocaron de provincia de Buenos Aires para pensar algunas temáticas, uno decía, bueno, hay que tener en cuenta municipios rojos, municipios amarillos y municipios verdes. Digo, este tema de según qué cantidad de casos
tengan, porque ahí también se podría llegar a plantear ciertos protocolos o ciertas, digamos, diferencias a la hora del abordaje, porque en definitiva, este ASPO lo que nos está es limitando derechos, y si yo limito de más, ahí hay un problema también constitucional convencional. Dicho esto, claramente estamos en un escenario de excepción, con lo que se implica que no es un Estado de derecho, que no es un Estado, digamos, de sitio, no es que están prohibidas ni es que están vedadas las libertades y los derechos humanos. Siguen estando presentes. La pregunta es que las limitaciones están en consonancia con esto que decimos, nada más y nada menos que esta es la complejidad de que, digamos, de que la vacuna somos todos, de que lo que hago en forma individual repercute automáticamente en el resto. Y nunca tuvimos esa mirada. Siempre creíamos, yo le defiendo los derechos a este chico, y total, bueno, y prioriza a este chico por sobre el resto. No, vos ahora, este chico, si vos lo dejás y permitís el traslado, implica también exponerlo a la afuera, y no solamente se perjudica el chico mismo, sino además la sociedad. Eso es lo que tiene, digamos, de loco, de más complejo a la hora de analizar y sopesar derechos. Y también tenemos esto que nos preguntamos, ¿no? El tema de la prórroga, porque vos podés tener pensado una estructura, una mirada, una restricción al 31 de marzo, al 13 de abril, al 26 de abril, al 31... Ahora el tema es al 8 de junio, bueno, ¿hasta qué punto puedo seguir manteniendo limitados los derechos y qué derechos y cómo, ¿no? Entonces me parece que es importante a la hora de ir pensando, porque esto nos obliga a un acomodamiento legislativo y de cabeza jurídica, pero estamos, digamos, entrenadas para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre en, bueno, yo tengo una propuesta legislativa para una normalidad, y eso es. Ahora es ir cambiándome cada tanto, o ir pensándolo mucho más seguido, si esto que yo dije hace 15 días está bien o está mal ahora. Por eso yo digo que esta pandemia nos obliga a profundizar o complejizar más esto que yo llamo las 3C. La creatividad, el conocimiento y el compromiso. Y el conocimiento también, porque seguimos en un Estado de Derecho, constitucional convencional de derecho, por lo cual eso no hay que perderlo nunca a la hora de sopesar derechos. Ahora entonces esto implica, ¿cuál es el principio de razonabilidad o proporcionalidad en un estado de excepción? O sea, tenemos que cambiar el chip, porque el estado de excepción no es poca cosa, y es lo que nos hace tener que pensar mucho más en lo social cuando lo individual también hace a lo social. Sabemos que el aislamiento no impacta igual. A ver, este concepto de vulnerabilidad que conocemos hace tiempo, y más los que estamos formados en los derechos humanos, esta idea de débiles y fuertes, etcétera, sabemos que la vulnerabilidad implica que además, en esta idea de que si algo sacamos de positivo, o por lo menos como aprendizaje central, es que el Estado es quien te cuida. Que el Estado es el garante realmente último de los derechos humanos de las personas, y por lo cual debe pensar en acciones positivas a favor de los más débiles. Sin dejar de tener en cuenta el famoso 75 y 123, que habla de 4 colectivos que son vulnerables: las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Esto obliga a que a la hora de pensar en, por ejemplo, a quiénes les voy a dar mayor posibilidad de que salgan un rato, los niños estaban primero. Y en especial vamos a ver cómo la autonomía progresiva es otro elemento que debíamos tener en cuenta. Después de eso voy a hablar. Con una realidad que sabemos que el impacto, que el aislamiento no pega igual. No es lo mismo hacer el aislamiento en un depto de 4 ambientes o 3 ambientes con balcón y aire, que aquellos que están 4 o 5 en un ambiente hacinado. Con una preocupación y una angustia cada vez mucho más gravosa, porque además lo que tiene esta pandemia es que como hoy lo único que sabemos es que la única, digamos, antídoto al respecto es el aislamiento. No tenemos vacuna, no hay plan B. Entonces no hay mucha opción, no hay mucha posibilidad de ir pensando, incluso ni en prever, bueno, a ver, 2 meses, bueno, 3 meses. La falta de previsión también te da una angustia que uno tiene que trabajarlo, y la pregunta es, bueno, si yo impacto unos alimentos, va a ser para ahora esta pandemia, no cuánto va a durar. Esto que también decimos, lo que desnuda la pandemia. Aquellas cuestiones que sabíamos que estaban antes, que estaban, digamos, que tenían falencia, aquellas cuestiones que sabíamos de antes, que realmente había políticas que faltaban, aquellas cuestiones hoy se agravan. Por ejemplo, van a ver en los temas de violencia de género, lo que tiene que ver con la denuncia. La denuncia, todo el mundo, bueno, la denuncia y WhatsApp, denunciamos, ¿y después qué? El después qué fue una pregunta que siempre nos atormentó, y hoy nos atormenta doblemente, ¿no? Diríamos, bueno, o sea que esta pandemia recrudece falencias que teníamos también, eso, ¿no?
Tenemos distintas cuestiones para analizar. Esta idea también de vulnerabilidad implica las familias monoparentales. Otra cosa es estar, digamos, acompañada de 24 por 7, donde mi hijo puede ir con el padre o con la madre. Por otra cosa es estar a cargo 24 por 7 de mi hijo, donde encima tengo el teletrabajo, donde además soy maestra, porque claramente reciben las tareas, uno tiene que acompañarlos. Todo eso tiene una sobrecarga enorme que termina siendo mucho más complejo a la hora de poder trabajar, digamos, o digamos, que alguien, digamos, que un abogado, digamos, se termina transformando más que nunca en alguien de escucha y en alguien realmente de ir haciendo como el aguante más allá de lo que uno hacía siempre o casi siempre en los conflictos de familia. En esta idea de lo que tiene que ver también con infancia y con adolescencia. Un chico adolescente, vos podés explicar lo que implica la pandemia, vos podés explicarlo y podés entender lo que implica el aislamiento. A los chicos no. Por eso empezamos a ver retrocesos muy fuertes de los chicos más chicos. Por ejemplo, el tema de quien había dejado los pañales volvió otra vez, quien había dejado el chupete volvió otra vez, quien tenía el mejor sueño volvió otra vez. Estos retrocesos hacen porque los chicos más chicos realmente no entienden, no logran poder comprender. Esto que uno dice, vamos 2 meses. Ellos no saben la cuestión del tiempo, no saben qué son 2 meses. Entonces, esto hace que justamente cuando uno tenía que empezar a pensar por dónde habilito, por dónde flexibilizo, claramente los chicos más chicos tenían que tener el primer lugar. Tenemos otras conflictivas también que se van generando, y acá traigo una noticia, y mire que, ¿dónde lo ponen? ¿No? En policiales. Dime dónde te encasillo y te diré qué pienso. Pero bueno, y más allá de esto, esta foto me parece como muy fuerte, ¿no? 35 bebés esperan encontrarse con sus padres. El tema de, por ejemplo, que estamos sustitución. Tenemos en Argentina 17 parejas que están esperando, algunos con chicos ya nacidos, otros con chicos a nacer estos días, o incluso hasta septiembre, incluso hay algunos. La pregunta es, no pueden llegar. ¿Qué hacemos en los casos de gestación por sustitución en el extranjero? Básicamente en Ucrania. No solamente ponen tensión, digo un poco también para darnos cuenta que esto se ha complejizado mucho más a la hora de analizar esta pandemia. Más allá de si realmente, de hecho, por ejemplo, el proyecto de ley que vamos a presentar, ustedes saben que hasta la semana pasada solamente puede presentar en el Congreso proyectos COVID, nada más que COVID. Sin embargo, a partir de esta semana se pueden presentar otro tipo de proyectos que tengan que ver con COVID. Eso no quiere decir que se prioricen aquellos que se involucren en el COVID, pero sí lo puedo presentar por mesa de entrada. Y acá la pregunta es, bueno, más allá de que uno va a hacer una presentación sobre un proyecto nuevo de gestación por sustitución, lo cierto es que estas realidades también existen, y por eso mismo cuando uno habla, ¿por qué uno no quiere ser un país donde vengan extranjeros a poder también hacer teorías de reproducción en la Argentina? Bueno, digo un poco también para ir mostrando lo que pasa a nivel internacional. ¿Qué de esto, digamos, porque están bajando muchos mensajes, entonces yo admito a todo el mundo a esta altura? ¿Qué nos dejará la pandemia? Y acá también me parece, pensando un poco en el post-pandemia, ¿no? Digamos, me parece importante tener como doble nivel de análisis. Una de lo que pasa hoy, y otra cosa es, ¿qué pensamos? A ver, ¿qué de lo que está pasando hoy nos va a quedar para mañana? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué de lo que pasa hoy realmente ya vino para quedarse? Por ejemplo, yo creo que gran parte de lo tecnológico, al menos lo que tiene que ver notificaciones, al menos lo que tiene que ver con facilidades, ya vino para quedarse. Ahora vos me decís, digamos, tenemos que tener una pandemia para darnos cuenta que la tecnología podía ayudarnos pequeña. Bueno, lamentablemente somos nosotros del rigor. Ahora, lo cierto es que hay otras cuestiones, pensando en la pandemia, que son complejas. ¿Por qué? Porque si uno analiza, hice el lío porque, acá, si uno analiza, hay que incluso revalorizar la cuestión del espacio. Porque justamente el aislamiento se ha revalorizado, se ha complejizado lo que tiene que ver con la cuestión del espacio. La pregunta es, si vamos a volver de a poco a tribunales o de a poco a ejercer la profesión, todos con acrílico. Si nuestra vida va a ser un acrílico, si digamos los paneles en tribunales van a estar llenos de acrílico, las distancias, ¿cómo hacemos para generar empatía con los chicos en un mundo acriliquizado, por decirlo de una manera? La pregunta es, ¿no tenemos que empezar a revalorizar que los espacios de escucha, los espacios de los chicos, al menos, ya que va a tener que ser con acrílico, al menos, por lo menos, tenga que ser un acrílico, que sea acrílico, por lo menos dentro de lo que vea, sea con colores, con personajes,
que ellos mismos dejen cosas pintadas y que las peguen. Digo, empezar a pensar el espacio de una manera distinta. Esto de ser un lugar más amigable en un contexto poco amigable. También tenemos experiencias, como por ejemplo la que acaba de sacar un juez de civil, patrimonial, en CA, un gran amigo Gustavo Caramelo, que aprovechó esta época de pandemia para empezar a preguntarse, a poner ciertas reglas en su juzgado. Yo quiero que mi juzgado se haga un lenguaje sencillo, creo que con la gente con respeto, y habla justamente también, entre otras cosas, en lo que tiene que ver, perdón, con los chicos, justamente dice, cuando algún niño adolescente, concurre al juzgado, sea amable, que se sienten cómodos o cómodas y respetada. Este tema del lenguaje inclusivo, que para la justicia, estos siguen siendo temas que traen cierta resistencia también, ¿no? Me parece importante también aprovechar esto como una oportunidad. Sabemos que todo lo institucional en pandemia se agrava. No solamente las cárceles, que fue un gran debate, lo que eso generó. De hecho, uno de los primeros casos justamente de prisión domiciliaria ha sido a madres, o sea, mujeres, y lo que tiene que ver con cuestiones de, digamos, de ir al domicilio. ¿Por qué? Justamente de ir al domicilio. Porque hemos quedado todos sin red en lo que tiene que ver con los cuidados que uno exterioriza. Por lo cual, esto de volver al hogar implica volver al hogar para cuidar también. Y la pregunta es, siempre estamos cargando las tintas en las madres. ¿Por qué también las prisiones domiciliarias no deben ser a los padres o los hombres que también se hacen cargo del hogar? Entonces, bueno, empezamos también acá a ver cómo empezamos a revisar las cuestiones de privación de la libertad, de las mujeres privadas de la libertad, en clave de género y en clave de políticas de cuidado, para que las políticas de cuidado ya se instalen en serio en la agenda pública en todos los temas de una manera transversal. Los geriátricos, los hogares de chicos, las instituciones de discapacidad, digamos, todo lo que es institucional se vio agravado. Por primero, las instituciones, sabemos lo que son, tienen falencias enormes, por lo cual ni solamente, digamos, no se puede cumplir con la bioseguridad que necesita esta pandemia, no, digamos, tampoco con la distancia que se necesita, pero tampoco, como hay mucho menos personal, hacen que la gente que está sobrecargada, y tampoco se puede. La vez pasada hablaba con alguien, ya no me acuerdo con quién, un hogar de 32 chicos, del cual el 75% son adolescentes, en el cual decía, claro, yo ahora no tengo 7 personas que se hagan cargo, tengo 3. Entonces, hacen la comida, limpian, y hasta ahí está porque no da gasto. Y ni hablar que no hay computadoras o 15 para que los chicos puedan hacer las tareas, por lo cual seguimos otra vez a los más vulnerables, dejando una situación de vulnerabilidad, que en un aislamiento todo esto se agrava. ¿Esto qué ha hecho? Bueno, ha hecho que empecemos a apurar situaciones en lo que tiene que ver con las vinculaciones, para sacar de lo institucional, siendo que lo institucional es un lugar o es un no lugar. La pregunta es, ¿lo institucional es un no lugar? Siempre un no lugar. ¿Que ahora la pandemia hace que uno advierta que es un no lugar? O ahora, o sea, somos hijos del rigor. Ahora empezamos a apurar y a revalorizar estos, bueno, las vinculaciones, a los fines de que no se queden mucho tiempo acá, porque como que solamente por el tema de no se contagien del COVID, o en realidad también lo es, porque es un derecho de los hijos de vivir en familia, a tener un vínculo familiar y no un vínculo institucional. Te digo, ahí también el COVID nos va poniendo en un lugar. ¿Cuánto de todo esto deberíamos haberlo pensado antes y no tuvimos que tener esto para darnos cuenta cómo a ciertos procesos hay que apurarlos? Acá es un caso de La Matanza, donde justamente había sido una joven que se inserta en una convocatoria pública, lo que implica la convocatoria pública, lo que implica también el trabajo de la convocatoria pública para el juzgado mismo, porque también sabemos lo que implica, digamos, la sección después, y además también tenemos el que, che, vieja, mirá, vi esto, ¿qué te parece? Qué buena idea, presenté un no, y se presenta un cotolengo. Entonces aquí realmente, más prácticos, donde tienen, digamos, por eso va a una convocatoria pública, porque son casos complejas. Entonces, por lo cual terminamos, digamos, haciendo un trabajo, a lo mejor no especializado, un trabajo rápido, y eso puede dar los casos que tenemos de devolución. Digo, también hay que tener muchísimo cuidado de las vinculaciones, así, sin pensarlo, sin realmente tener un trabajo muy profundo abajo, porque esto pues puede traer grandes falencias. Dentro del organigrama de tareas de relevamiento de los expedientes de abrigo en trámite en el juzgado a mi cargo, ellos pues como está habido la cuarentena afecta de manera especial a los hogares de niños y adolescentes.
Los chicos en convivencia de los distintos hogares demandan actividades y atención propia de sus distintas edades y de sus condiciones vitales. El aislamiento restringe su posibilidad con afuera y en los hogares de niños potenció la convivencia, pues quedó suspendida la plaza, la escuela, los amigos. Una directora de un hogar me decía, en Lomas me decía, ¿sabes lo que no podemos reemplazar y no sabemos cómo hacer? Los abrazos. Porque chicos, si algo necesitan, son abrazos. No podemos reemplazar el abrazo y nos duele mucho no poder buscarle. Por eso mismo es tan importante como es el trabajo que nos genera la institución para poder trabajar mientras tanto tan complejo. Bueno, la situación sanitaria, los profesionales intervinientes consideraron posible el inicio de una vinculación de modo virtual con los medios tecnológicos disponibles y la necesidad y colaboración del hogar donde se encuentra actualmente la niña. La propuesta se hace que cada uno pueda conocerse a través del intercambio de fotografía, también puede ser diapositivas, todo lo que tiene que ver con audiovisual, Zoom, WhatsApp, etc., ¿no? La iniciativa fue recepcionada positivamente por los involucrados, quienes se mostraron entusiastas y prestos a participar del proceso. Dice, apelando a la lealtad y buena fe procesal, claro, ¿qué es lo que te pasa también acá? Esto incluso nos pasaba hoy a la hora de analizar a la mañana cómo vamos a evaluar a los alumnos. Si yo te mando un examen, o incluso, y vos tenés al lado a tu padre, que es profesor de familia, y te lo hace, y sí, es cierto. Es cierto que también la distancia hace que perdiste esta idea de ser el tribunal un lugar imparcial. De hecho, cuando vos hablás con alguien, ¿con quién está hablando? ¿Realmente puede hablar? ¿Está condicionada a hablar? ¿Realmente está presionando en lo que dice? Dice, bueno, se te hace mucho más difícil poder analizar cuánto de ese discurso que te dice una niña o un adolescente es real y cuánto en realidad es construido con el que está viviendo. Bueno, se te hace mucho más complicado. Entonces, todo la buena fe y la lealtad se ponen más en evidencia, ¿no? Sabemos que las leyes en sentido amplio se refieren a generalidades, y si bien en ciertos casos se establecen excepciones, no pueden dejar de interpretarse armónicamente con la Constitución y la Convención. Muy bien. Si hay algo en lo que, justamente, estos carteles se van metiendo. Si hay algo en lo que ha impactado la emergencia sanitaria en la que nos ha asumido la pandemia, que azota a más de 190 países a nivel mundial, es la forma de relacionarnos presencialmente y de sobrellevar la cotidianidad. De allí que ha sobrevenido un replanteo del modo y la forma en que se seguirán prestando servicios esenciales en general y de la administración de justicia en particular. También estos sistemas ponen en el escenario la gran, digamos, analfabetismo tecnológico que hay en el Poder Judicial y también al ejercer el derecho, ¿no? Esto de aquellos en los cuales no tenían ni un Gmail, digamos, ni un mail, que vos le decías, bueno, tiene que generarse una clave y ya se pone mal. Bueno, también hemos visto estas falencias, lo que tiene que ver con el analfabetismo tecnológico. En este sentido, me he pronunciado a los autos tal, donde se autorizó una reunión de efectos justamente de llevar adelante el sistema de protección de derechos. ¿Hasta qué punto estas reuniones que uno hace por Zoom, por sistema de protección de derechos, no debería haber sido reuniones que uno haga siempre? Sentémonos acá, todos los que estamos en la vida o en la historia de esta persona, de esta niña, y digamos, bueno, ¿qué tenemos? Siempre hay informe de uno, viene, informe de otro, viene, informe de... Bueno, esto también nos obliga a buscar una virtualidad común. Y esta virtualidad común creo que es algo positivo, porque nos sentamos todos los actores en la misma mesa virtual. Acá, por lo cual resuelve obviamente dar inicio a este vínculo por estos medios tecnológicos. Es otro caso que ayer, bueno, ayer yo estoy como medio perdida, se publicó en una revista en el dial, pero también a raíz de la pandemia por COVID-19, por reducción tal, la Corte dispuso suelto o suspensión de términos procesales. Claro, pese a ello, la Suprema Corte ha ido brindando pautas de trabajo para atender las cuestiones urgentes, o que por su naturaleza no permite postergación. En realidad, si uno analiza justamente la importancia que tiene el tiempo en estos conflictos, sabemos que gran parte de los conflictos de familia no deberían haberse nunca paralizado. Todo lo que tiene que ver con abrigo, todo lo que tiene que ver con control de legalidad, todo lo que tiene que ver, eso es fundamental, lo que tiene que ver con salud mental. No, hay urgencias que uno no sabe, o sea, en esos temas, entonces siempre dijimos que el tiempo de sentencia son esos temas donde ahora nunca deberíamos haber ni discutido la urgencia de los temas. Alimentos, provisorios, ni hablar, y también lo que tiene que ver con violencia, ¿no?
Teniendo en mira, pese a las limitaciones que impone esta excepcionalidad, situación y con el objeto de respetar el principio procesal de la justicia efectiva, se continuó justamente, no se causa, con fecha 30 de marzo, la situación de adoptabilidad de la que fue notificada a las partes y se encuentra firme. Claro, nos faltaba, o le faltaba, mejor dicho, el tema de los ligazgos, cómo seleccionar. Con fecha 22 de abril se recibió electrónicamente el listado de postulantes remitidos por el Registro Central de Adoptantes y se encomendó al hipotético del juzgado que efectúe las entrevistas correspondientes al listado remitido por medios telemáticos. Se requirió el jugador de familia 2 de Tigre, o sea, al vecino, se jugó de al lado, también electrónicamente los ligazgos. Con fecha 29, a fin de avanzar en el proceso de abuso de una familia, confiere vista a la asesora para que se expire respecto a la posibilidad de realizar junto a la suscripta la entrevista para con el matrimonio seleccionado mediante un medio telemático. Miren cómo se pueden hacer más cosas de lo que uno a lo mejor pensaba en un primer evento de que se puede hacer en forma virtual. Como que le empezó a sacar la punta al lápiz, por decirlo así, ¿no? Eso le presta su conformidad, pero una cosa, dentro de los riesgos que podría implicar para la salud de el comienzo de la vinculación, solicita, se ordene previamente un informe profesional a un médico pediatra y un infectólogo. Le prestás conformidad, pero pedís algo más. Mejor pedir algo más, porque poco lo que venga, prestás conformidad. Los cuidados especiales en el manejo de tal situación, vías de prevención para reducir los riesgos de contagio del niño. Preparación de los adultos que brinden herramientas y dispositivos concretos para el manejo de cualquier situación que se pudiera presentar en este periodo excepcional de la emergencia sanitaria y mundial. Con fecha 7 de mayo se provee favorablemente y vienen también los tiempos. También el tema de lo virtual ha hecho acelerar los tiempos. El 7 de mayo se provee favorablemente dicha petición de que puedan hacer realmente un informe sobre si realmente es bueno para esta chica. 9 meses tiene esta beba. Con fecha 8 se recibe el oficio de hogares de Nazaret con el que se juntan informes médicos de la pediatra de institución, del jefe de infectología del Hospital Maternidad de San Isidro y médico de la institución, que son coincidentes en autorizar a poder realizarse la vinculación de forma presencial, la que resulte imprescindible, la que resulte significativa y eficiente de acuerdo a la corte de edad, 9 meses. Miren cómo, primero, muy bien el hogar. El hogar rápido, ahí, ¿no? Porque sabe también la urgencia. Y además, una cosa que parece interesante, ¿no? A ver, tenemos un aislamiento, un ASPO, es cierto. Y uno diría, pero ¿qué? Estas personas que van a tener que hacer la vinculación en forma presencial, ¿no afecta? Bueno, claramente tenemos que sopesar lo que es riesgo. Porque si no también, digamos, lo que está en juego, perdón. Porque si no también acá vemos como que todo es lo mismo. No es lo mismo el tema de la coparentalidad. Chicos que tienen vínculos con los padres y que están bien, en casos como estos, donde se necesita a lo mejor la presencialidad, e incluso no decirles que no mucho para decirles que sí a esto. Esta es la idea justamente de una nueva proporcionalidad en aislamiento. Los hogares de Nazaret presenta un plan posible y variable a resultas del bienestar del niño y nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la vinculación con el matrimonio postulante, al que es aprobado por los suscriptos y será supervisado por el equipo técnico del juzgado. Consiste en una serie de encuentros telemáticos de los partidos adoptantes con personal de la institución, con la familia de tránsito, con la pediatra de cabecera, para informar acerca de los datos esenciales de bebé y de aspectos relativos a su cotidianidad, para luego concretar el encuentro personal con el niño a que se desarrollará una serie de recaudos sanitarios conforme son detallados instrumentos que obran en auto. Con fecha 11 de mayo, y de la conformidad prestada en auto, se fija audiencia a fin de que los postulantes mantengan la entrevista personal a la suscripta y la asesora, la que se llevó a cabo el día 18 de mayo, de manera por Zoom, en tal hora. Sabido que el acceso a la justicia requiere la superación de todos los obstáculos, sean estos materiales o formales, para que no bloqueen la efectividad del derecho a la jurisdicción. Requiere medidas extraordinarias para las personas en condición de vulnerabilidad. Esto en realidad es un principio de siempre en estos casos. No es un principio en COVID. Lo que pasa es que lo estamos viendo en COVID justamente para sacar de lo institucional y porque nos dimos cuenta de cuáles son las ventajas que tiene este aspecto de acelerar ciertos tiempos en estos casos de la tecnología. Entonces digo, ojo también con esto, porque parecía como que nos dimos cuenta tarde, pero bueno, por suerte en algún momento, de por qué esto es realmente urgente. Se resuelve autorizar inmediato inicio del proceso de vinculación. A tal fin se otorga forma excepcional permiso para circular al matrimonio, porque claro, si no se puede analizar el 703, la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en realidad
de jefatura de gabinete a raíz de una propuesta de la Secretaría de Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, claramente no está dentro de los traslados, porque habla de coparentalidad, estaríamos dentro de esto. Sin embargo, nadie duda que justamente en estos casos también hay que darle un permiso, porque acá precisamos, y es mejor justamente, porque hay un límite de lo tecnológico, y hay un momento donde claramente lo personal tiene que estar, y por eso el traslado. Acá traigo otro fallo, que yo soy crítica del fallo del juzgado de familia número 7 de La Plata, caso de amigo. A veces, claro, cuando... Ay, la verdad lo debería decir, pero lo voy a decir. Si no, para que estoy con esto. A veces parecería, a lo mejor como uno conoce quiénes son los que están detrás de estos fallos, algunos vedetismos y protagonismos más que realmente querer hacer bien a la gente, ¿no? Me parece que pasa a veces por ahí. Y ayer un poco traía otro fallo de nada y también veía ciertos... Y este es un contexto muy complejo, donde acá se ven esto del personalismo, los vedetismos, los protagonismos, es realmente una construcción colectiva y horizontal y en serio, ¿no? Y muchas veces tenemos sin nombres y apellidos. Es un caso donde también se resuelve otorgar la uva con fines de adopción de una niña a una pareja. Obviamente el PET dicta el famoso DNU 97, el carácter es prorrogado por varios tiempos después, pero esta situación dispuso la celebración de audiencia de contacto mediante el procedimiento de videollamada, con la participación del señor Stalitter junto a la niña y un representante de la Secretaría de Infancia. Muy bien, por acá es otro caso más de ir analizando justamente temas de vinculación. Posteriormente, el señor S. mantiene comunicación con la Secretaría del Juzgado a fin de poner en conocimiento de su preocupación por el posible agravamiento de la situación de A, si continuar el ASPO y acompaña a modo de requisito el resumen elevado por la licenciada, por la psicóloga, donde la profesional recomienda la salida y solicita se autorice la salida de la niña con sus padres, en realidad guardadores, en breve periodo, cerca del domicilio, preservando su salud mental y el trabajo que viene realizando en este ámbito con ella y los padres. Ojo con esto. Una cosa es autorizar la vinculación entre ellos y que se siga viendo. Otra cosa es autorizar de que den vueltas por la calle. Porque si no acá, digamos, si vos haces eso, tenés que decir bien, digamos, y argumentar muy bien, por qué estos chicos tienen más derecho a la calle que el resto de los chicos que también incluso están en hogares, que encima no tienen nada con quién vincularse. Ojo con esto, porque una cosa es el afuera, por si digamos, una cosa es vincularse, y otra cosa es el paseo que tienen que dar. Porque también todos damos el paseo, y más todavía, los chicos que tienen hogares y no tienen a nadie como referente. Acá, el interés superior de la niña, el decreto tal, su inciso, etc. Atento, yo me encuentro la necesidad de confrontar las restricciones impuestas en el decreto tanto, debiendo destacar las particularidades que ha tenido el reciente proceso de vinculación y todo el trabajo llevado a cabo a fin de que hoy se integre un grupo familiar en forma sana y feliz. El artículo 24 de la Convención, el derecho de la niña a la salud, o sea, mucho internacional, el derecho al esparcimiento. El derecho al esparcimiento tenemos todos, a ver, hello, en ASPO, y diría que el derecho al esparcimiento estaría restringido un poquito. Porque si, es cierto, todos tenemos el derecho, a ver, nadie duda que los chicos tienen derecho a la educación, y ningún colegio está abierto. Y no se cree que por unos meses vayan a abrir el colegio. Te digo, ojo con esto, porque uno como juez tiene que tener doble responsabilidad de lo que uno dicta sentencia, porque lo que uno dicta sentencia en este caso tiene también impacto en esa propia persona, en el contexto de esa propia persona, y en el afuera, y en la sociedad. Ojo con esto. No perdamos de vista que estamos en un contexto sumamente complejo. Siendo obligación posibilitar la vinculación saludable, obliga a considerar su derecho al crecimiento y a la salud. Aquel que se ve ligado dentro de las consideraciones efectuadas por el profesional que atiende su terapia. Claramente, todos los chicos tienen su derecho al tratamiento, y es más, cuando eso se vaya ampliando, cada vez va a ser peor para los chicos. Y sí, claro, va a ser peor. En ese sentido, la necesidad tal considera que con las circunstancias del ASPO y su posibilidad de continuidad, observado se regrese en cuanto a sus manifestaciones. Todos los chicos han tenido una regresión. Ahora, como una chica está judicializada y además tiene justo el vínculo con otros, no es que tiene más o menos que otro. Por lo que la profesión tanto ahorita poder realizar de manera excepcional permisos de circulación, materializar un marco de ejercicio de derecho de la adopción, y por lo cual autoriza no solamente a la vinculación, sino además a la libre circulación de los menores y la niña
dentro del radio cercano a su domicilio, no sabemos de qué radio, no sabemos cuántas horas, no sabemos cuántas veces, no sabemos, digo, con esto porque a mí me preocupa si empezamos a tener muchos fallos así, o incluso la discriminación que vamos a tener con los chicos de aquellos que realmente están más vulnerables y no pueden ni salir, y no tienen tampoco ni quienes tener un vínculo con el afuera. Hablando también de vulnerabilidades, otro de los casos muy interesantes han sido los primeros que hemos tenido en Cava, de lo que tiene que ver con la cuestión de los chicos con trastornos de aspecto autista. Que también tiene que ver con esta idea de las vulnerabilidades. El Estado tiene que estar primero y tiene que estar más en aquellos más vulnerables. Y acá tengo una doble vulnerabilidad, ser persona menor de edad y además ser una persona con discapacidad. Dicho esto, hace este pedido que se hace acá a través de un amparo a los fines de que le permita un salvoconducto o una posibilidad de poder salir a la afuera, no solamente hace al propio derecho del chico, sino incluso también cuidemos a los que cuidan. Porque los chicos, digamos, con el espectro autista, muchas veces también se ponen mal, tampoco los cuidadores, también en 24/7, no aguantan más y no pueden más. Por lo cual la salida es para el chico y también para los cuidadores, el afuera. Y también es importante para ver la cuestión sistémica. De hecho, en otro caso posterior, se decía que si no se le permitía la salida, debían tener que internarlo para poder medicarlo, por lo cual claramente dijimos que lo institucional en aislamiento es mucho más gravoso. Bueno, justamente por eso, con más razón, tengo que hacer lugar a este tipo de paseos a estos chicos donde realmente lo necesitan y tanto, ¿no? Acá se habla de que se tuvo un vínculo de una conferencia con la psiquiatra, que le cuenta la gravedad del tema. Otro elemento también como un argumento me parece importante, como es que el niño integra, bueno, yo era niño, ¿no? Ellos ponen menor, no lo pueden borrar de su léxico. El menor integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja, también es otro elemento a tener en cuenta que se agrega en un contexto de aislamiento. Por eso nos dicen, ¿qué pasa si en este caso es el chico su único referente es el abuelo? Lo mejor es que sopesar el derecho de este chico y el derecho del abuelo no puede exponerlo a la afuera siendo un factor de riesgo, siendo una persona realmente dentro de los factores de riesgo. Entonces, digo, miren cómo el caso te va cambiando según la situación fáctica que se van presentando. El planteo exige coordinar de forma equilibrada los intereses individuales, familiares y comunitarios implicados en el caso y procurar el diseño de un dispositivo precautorio idóneo para tutelarlos de manera balanceada y simultánea. Resuelve obviamente hacer lugar que esté acompañado por una sola persona en un horario y además acá se puso también los fines de semana, los feriados. ¿Por qué? Porque acuérdense que allá en marzo tuvimos un montón de feriados, Semana Santa y todo. Lo cual es importante también dejar en claro esto, porque si no, no se cumplía con esto de que sea todos los días, sino había varios días que no iba a poder hacerse efectiva esta medida. Esto dio lugar a que el presidente tomara nota de esto que había empezado a haber varios fallos, por aquel que judicializa sí tiene derecho a, y aquel que no judicializa no, por lo cual también empieza a haber una nueva discriminación al respecto. Aquellos que sabemos que hacer la justicia es más fácil o más difícil. Por lo cual toma nota de esto y justamente en una de las tantas soluciones que se empieza a soltar o se empiezan a abrir ciertos servicios sociales, también acá está la circulación de las personas con discapacidad y aquellos comprendidas en el colectivo de trastorno del aspecto autista. Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad empezó a ese principio, empezar a restringirlo un poco. Dice, a ver, esta salida breve es siempre y cuando la persona no sea de factor de riesgo, dice, ¿no? Siempre que la persona que lo vaya a llevar tampoco esté dentro de los factores de riesgo. Y no va a poder salir todos los días. Va a ser lunes, miércoles y viernes tales personas, martes, jueves y sábado tales otras. Después, ¿qué pasa? Desde esta hora debatiendo en el Congreso, creo que ya, o si no, que ya terminó, el tema de la receta digital, justamente, regular esto que decimos las recetas digitales, el campo de la salud, por ejemplo, también el haber habilitado esto, ¿no? El haber permitido esto de mostrar el teléfono, ¿no? Digo, también son avances que yo creo que han venido para quedarse, ¿no? Habla de las prestaciones de profesiones a domicilio destinadas a personas con discapacidad y ahí empieza. Solo se podrán realizar en estricto cumplimiento a la siguiente norma reglamentaria.
solo se realizarán en forma presencial aquellas cuestiones de estricta necesidad, impostergables, que no admitan su realización en modo virtual. No se podrá hacer uso de ese tipo de prestaciones si la persona recibiría la misma alguno o alguna de sus convivientes o el profesional posee síntomas de COVID. O sea, esto de empezar a dirigir, esto de ir al lugar. Y sobre esto hay fallo muy interesante de la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Lomas, que de fecha 19, o sea, que de hace, no sé qué día, no sé en qué día estoy, esta semana, donde justamente una madre inicia este amparo en representación de su hijo menor de edad con autismo. En realidad tiene 13 años, es un adolescente que está en sexto grado, inicia un amparo contra la obra social y va a un colegio con una maestra integradora. Claro, ahora que no tenemos el colegio, no tenemos la institución colegio y lo que implica la institución colegio, para estos chicos mucho más también, bueno, lo que hace es pedirle que alguien vaya a casa, que haya un acompañante justamente, a los fines de poder sortear esta imposibilidad, porque los chicos siguen teniendo, digamos, vía digital, pero él no tiene posibilidad de poder conectarse vía digital y llevar adelante este curso, ¿no? En forma solo. Primer clase se queda incompetente, un clásico, ¿no? Esto no me corresponde a mí. En realidad, si vos supieras, si vos tuvieras un compromiso, sabemos que aunque seas incompetente, podés hacer lugar a la medida y después pasarlo al otro juzgado, competente. Sin embargo, la fácil es, yo no soy competente, vaya federal. Acá la Cámara le dice, flaco, vamos. Que requiere dicho acompañamiento terapéutico durante todo el año escolar y aún no concurre actualmente al establecimiento educativo, como todos los niños del país, por razones de la emergencia sanitaria, dado que al igual que los docentes, los profesionales de asistencia necesitan continuar la enseñanza a distancia bajo modalidades como Zoom, videoconferencia, lo que estamos diciendo. Muy bien. Que la posibilidad de daño es real y concreta, y no solo una simple manifestación. Interrogándose a su vez acerca de qué pasaría si la imposibilidad de concurrir a los establecimientos educativos se extendía hasta fin de año. Supóngale que, según entiende, B quedaría sin tener enseñanza y tratamiento adecuado, mientras el resto de los chicos en edad escolar sí la tienen, limitada, restringida, con poca calidad, como se puede, pero tienen una fuerza, aunque sea tecnológico. Que el daño no solo repercute en la salud del niño, pues también la parte escolar influye en su bienestar general, agregando que los niños autistas son chicos muy especiales a los cuales deben brindárseles todos los medios necesarios para su bienestar, tratamiento de educación. Esto de las acciones positivas. No tenemos en cuenta lo que implican las acciones positivas. Justamente si hay alguien a quien no le puedo decir que no a un planteo como este, a este tipo de planteos. Todos sus compañeros del colegio siguen realizando las tareas que les remite su docente, pero B no lo puede hacer si no es acompañado a un proceso imperante por un profesional. ¿Cuál es el problemilla? Esto es genial. El mismo día del pronunciamiento recurrido, la señora de menores tomó contacto telemático con B a través de Microsoft Teams, que es el sistema que tiene ahora la Suprema Corte de la provincia, asumiendo intervención formal en autos mediante presentación electrónica materializada al día siguiente, oportunidad en la que apelara la decisión, que es objeto de auto, más al no haber fundado el recurso se lo tuvo por desierto. Suerte que la madre apeló, fundó y llegó acá. Un problemilla nada más, un detallecito nada más, ¿no? Habla obviamente Javier Rodiño, que es el que primero vota, obviamente hace todo este corpus juris, que tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad y el Pacto ESC, pues justamente están acá derechos económicos y culturales involucrados, por lo cual hace un muy buen juego entre las tres tratados internacionales, y dice todo esto atravesado por un contexto de COVID. Si hay algo que justamente no puedo no tener en cuenta es que todos estos derechos están justamente mucho más complejizados, mucho más vulnerados en un texto como el COVID. Como también es de público conocimiento, dentro de este marco excepcional, que las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres se encuentran trazando un camino de innovación, intensificando los esfuerzos destinados a aprovechar de la mejor manera posible las funcionalidades tecnológicas disponibles, utilizando herramientas novedosas, a fin de que los alumnos puedan continuar en la medida de lo posible con el proceso de aprendizaje escolar. En el contexto descrito, y sin perjuicio de entender que lejos de mitigar la ausencia de clases refuerza la necesidad de asistencia profesional joven,
En rigor de verdad, se trata de remover los obstáculos para que su condición de salud no sea un impedimento para su desarrollo, ni se constituya el motivo de hecho injusto para su exclusión de la escuela primaria gratuita y obligatoria que el Estado argentino tiene el deber de garantizar. Por lo cual, se revoca parcialmente la solución, admitiendo consecuentemente la medida cautelar de peticionar justamente de que tenga una asistencia terapéutica joven, este módulo maestro de apoyo psicológico y psicopedagógico durante toda la semana escolar y la vigencia del año calendario escolar 2020, la que deberá ser selectiva estancia de origen, previa caución juratoria que puede prestarse, y además dice, cumplido atento esto, vaya al juez justamente competente, que es el federal. Pero te digo algo, y te digo algo muy importante, ¿cómo es esto? Poco, si bien, digamos, estamos muy cortos con el tiempo, no puedo dejar de plantear el primer debate que hemos tenido, en el marco del aislamiento, totalmente involucra a los de familia, ha sido lo que era crónica con la muerte anunciada. Porque si uno analizaba lo que estaba pasando en España, que le pasó antes que a nosotros, si uno venía siguiendo el debate de España, sabía que lo que iba a vivir era esto. ¿Qué pasa con los casos de coparentalidad? Que no solamente coparentalidad, los casos donde ya había cierta vinculación. Porque los casos donde el otro no existe o no tiene vínculo, no es problema. Ahora, los casos justamente donde hay cierta comunicación, sí se genera problema. Entonces, acá dimos, parece que acá sí salió rápidamente el positivo, rápido, a aclarar la cuestión, a decir que en definitiva el aislamiento es el principio, y en todo caso prever tres reglas básicas, y miren esas reglas que acá el primero era el obvio. Si cuando se declaró el aislamiento, que uno no sabía que se iba a declarar de manera tan fuerte, digamos, tan restrictiva, mi hijo estaba con su abuela, pero que claramente podía haber ese aislamiento a su casa, a su centro de vida, a su lugar, más con lo que eso implica. Por el obvio, un lado. Otro es cuando uno de los progenitores por razones laborales o asistencia terceras deba dejar el hogar por lo que pueda ir con el otro. Por demás, fue pasando, porque se fueron liberando ciertos servicios esenciales, por lo cual la gente fue ingresando de poco a tres, algunos, a nivel presencial a trabajar. Y el último, cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior. ¿Qué quiere decir con esto? Y con esto voy a ir terminando con esto. Una cosa es, cuando vos tenés un conflicto, y vos das una solución, pero una cosa es, al 31 de marzo, se extendió al 13 de abril, se extendió al 26 de abril, vos tenés que salir a decir algo, porque ya la gran mayoría se han quedado, los chicos, las mujeres, no aguantan más, y es caldo de cultivo, por una violencia, un maltrato infantil. Justamente todo tiene que darse cuenta de esto, y salir rápido, a dar una nueva respuesta de cuál es, como mínimo, un nuevo traslado, porque estas son también políticas en materia de cuidado. Seguimos en un Estado nacional de derecho, estamos en un estado de sitio, por lo cual siguen vigentes los derechos humanos, siguen vigentes justamente esta mirada constitucional convencional. Entonces empezamos a tener, la justicia de Mendoza hace, por ejemplo, la resolución para empezar a habilitar ciertos acuerdos al respecto. Hugo de Gel, nuestra amiga Bissell, también empieza a tomar dimensión de esto y empieza a permitir este cambio de traslado. También tenemos el Cito 2, y miren cómo es esto, ¿no? Uno en San Isidro, otro en La Pampa. Siempre los primeros casos que te empiezan a dar son casos de clase media. Entonces vos tenés acceso, tenés dinero, tenés forma de poder realmente hacer, digamos, llevar la ley, las restricciones a tu principio, ¿no? Y acá agarra y dice, bueno, ¿esto cuándo? Una semana y una semana. Y acá también viene esta idea de alternar una semana y una semana. Y tuvimos, y con eso sí voy a terminar, hablando de vedetismos y de protagonismos, el caso de la jueza del juzgado número 23 de acá, de Capital Federal, que viene de un jugador parcial, pero en curso de familia al parecer le fue bien, en el que decreta la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la 132 de esta resolución que vimos. ¿Qué es lo que preocupa? Sabemos que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ratio. Y además a eso sumar en un contexto de aislamiento, de responsabilidad, que si vos ponés en tensión la inconstitucionalidad de una norma, con lo que eso puede también generar el efecto negativo y el efecto caos, un contexto caos. Cuando además tenés ese último inciso que es ley,
que era de salud. Porque si vos querías, lo podías sacar perfectamente por el distrito de salud. Porque la salud sabemos que después de la OMS, ya desde 1948, no solamente la salud física, sino también es la psíquica. Y la psíquica también tiene que ver con justamente poder vincularse con otro sentido de si realmente se siente mal y quiere ver o quiere vincularse con su progenitor. Por lo cual podría perfectamente haberla sacado por ahí antes de apelar a la inconstitucionalidad. Pero luego te daba un mayor, digamos, protagonismo. Y por eso mismo, ante el caos que eso generó, después vino el 703. ¿Pero qué dice esta jueza? Que a mí es lo que me preocupa, ¿no? Portal es una chica de 14 años, 14, adolescente, según el Código Civil, artículo 25. Por tal motivo, y por haberse invocado también la decisión de realizar aislamiento en casa de su padre, imponiendo además a la jovencita su voluntad por sobre la de los progenitores, a pesar de no tener derecho a tomar este tipo de decisiones por sí sola. Lo único que dijo jurídico, digamos, en el sentido de que hace la especialidad, lo hace estos términos de un tutelarismo básico, donde realmente es un no al lugar. No tiene 14 años. Quisimos tener un contexto de aislamiento con lo que eso implica. No hacerle lugar a que su opinión tenga fuerza. No leímos, no ni el código, no leímos ni la convención, ni la 2621, ni nada. Por lo cual me parece a mí muy preocupante este tipo de decisiones. Bueno, después, como sabemos, los 703, que después, y si terminó con esto, esta idea de hacer cuarentena administrada, que la provincia empieza también a ver qué es lo mejor que puede venir, más allá de que haya una normativa nacional, poder también uno estar a nivel provincial, mejorar ese piso mínimo. Traigo a la colación una normativa de Chaco, que justo salió unos días antes de la 703, también cómo aprovecha para profundizar lo que implican políticas de cuidado y la cuestión de la coparentalidad y la importancia de la coparentalidad. Esto de, hace bien, mamá, andá vos con tu padre y tener una semana con vos para que veas lo que el chico hace, lo que dice, y también para descomprimir, porque justamente en un contexto de tanta angustia, justamente el descomprimir forma parte de una buena relación o de poder mantener una buena relación en un contexto como este. Habla justamente de lo que son las políticas de cuidado, la tarea de cuidado, de hecho fue reconocido como valor económico, el propio Código Civil Comercial, que este año cumple 5 años, resuelve algo que me parece interesante, que es esta última parte. Ustedes se dan cuenta que algo toma nación de esta resolución, ¿no? Pero digo, se trata de hijos adolescentes entre 16 y 18, que se encuentren en alguna de las causales de excepción previstas en el presente artículo, se pueden trasladar sin necesidad de contar con la autorización expresa por parte de los progenitores. ¿Qué pasa? Si no es como que el 26 lo borré por estar en aislamiento. De hecho, ¿cuáles son los casos que primero se ha planteado la figura del abogado del niño? Conflictos en materia de coparentalidad, conflictos en materia de cuidado. El abogado del niño en el aislamiento está totalmente invisibilizado. Miren qué loco, ¿no? Digamos, como una figura que nació también de conflictos, en el aislamiento se lo invisibiliza. Es como que, bueno, estamos otra vez con lo mismo indispensable. Y acá dice, esto de, vos no permitís esto. Esto jurídico es extraño. Vos a partir de los 16 años sos como un adulto para todo lo que tiene que ver con el propio cuerpo, con este de cuerpo, mente y alma, por decirlo así, a mi cabeza. Y sin embargo, si vos te querés ir a 10 cuadras a la casa de tu padre o de tu madre, tenés que ir acompañada del otro. Y no podés firmar el consentimiento, perdón, la declaración jurada. Es raro, ¿no? El sistema. Porque además, en términos de aislamiento y en términos sociales, digamos, de interés social, le hace bien a la sociedad que no estén todos los chicos acompañados de su progenitor yendo, porque son 2 personas las que van al espacio público. Si vos lo permitís, es solamente el chico que va solo a la casa del otro progenitor. Entonces digo, ojo con esto, porque uno es la urgencia. Yo entiendo que por la urgencia se están haciendo cosas. Ahora, hay cabeza, y hay acá una muestra de que hay personas que piensan en esta mirada sistémica y que perfectamente, si lo hace Nación y le copia algunas cosas, copiarle todo para que realmente sigamos manteniendo en este tiempo una cierta coherencia, al menos al respecto. Bueno, corto acá para ir a preguntas y un debate. Bien, la doctora Ana Shore quería hacer una consulta. Le iniciamos el audio para que pueda interactuar. Hola, Sil. Ahora sí te veo. Estamos todos, todes.
No, Eve, ¿Sí? las preguntas van por el chat. Ah, bueno. Léele el No, chat. lo que pasa es que yo no, hay como 50 y pico, entonces, y como cuando yo voy hablando, no está el chat puesto en mi pantalla, yo veo solamente el Power. Te lo Entonces leemos no, nosotros. Sí, se lo leemos nosotros, doctora. Dale. perdí yo, ¿y dónde estoy? Mi consulta Dale. es si es que un niño se encuentra viviendo en el domicilio de su padre por 2 semanas y este progenitor abona mensualmente alimentos a su madre, el padre puede abonarle solamente la mitad de lo que abona de la cuota por encontrarse el menor viviendo con él. Bueno, el niño. No, porque esto no es, a ver, el propio 6, digamos, cuando el código habla de coparentalidad o habla ya sea de modalidad alternada o indistinta, digo, esto lo van a ver después también más adelante, pero digo, yo lo puedo adelantar. No está, digamos, incluso, no quiere decir que sea que paguen lo mismo. Y no quiere decir, digamos, ¿por qué? Porque lo justo también implica pagar agua, luz, un alquiler, y vos no pagás medio alquiler, media luz, media agua, por estar 15 días con el otro por el aislamiento. Entonces, digo, no es esto de ahora empezar, porque de hecho el propio código te lo dice, que aunque haya una coparentalidad, no quiere decir que automáticamente en alimentos hagan que paguen los dos lo mismo. Porque justamente es acá el que esté en mejores condiciones, el que esté en mejores... Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No es que porque ahora está 2 semanas con el padre, yo directamente me va a tener que pagar la mitad de lo otro. No, no es así. Ahora, esto no quita de que seguramente después vamos a tener más casos de aumento o de incidente de, digamos, para disminución de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida a todos se nos va, digamos, empeorando. Porque tenemos el tema del colegio, digamos, ¿por qué? Si vos sos un trabajador que te van a bajar el sueldo del 25%, bueno, ya ahí, automáticamente, si fue una cuota pactada o fue una cuota que era un porcentaje del sueldo, se va a bajar. Y eso no es porque uno lo hizo, porque ya es así, en forma, digamos, automática, porque si yo gano 50.000 y me baja el CONICET a 35, y yo tenía 25% del sueldo, el CONICET va a depositar el 25% de 35.000, no va a depositar el 25% de 50.000, que yo no gano más 50.000. Entonces digo, a todo, digo, ojo con esto, porque los conflictos de alimentos son los conflictos que tenemos en contextos, y nos ha pasado siempre en contextos de o inflación terrible, o nos ha pasado en contextos como esto, cuando a todo nos va mal económicamente. Todo esto va a ser un repactar y un rearmado económico. No solamente para el padre, sino también para la madre. Entonces digo, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo creo que acá va a haber mucho trabajo no jurídico, extrajudicial, esto de poder hacer un trabajo de mediación y un trabajo, digamos, de... Por eso la especialidad es tan importante. Yo te entiendo, tu desesperación, pero no es culpa del otro que estás así. El otro no tiene la culpa, le hubiera encantado que esto no pase, a todos les hubiera encantado que esto no pase. Y nos pasó. Entonces digo, ¿cómo poder ubicar? Porque aparte la gente está muy angustiada y está también sumamente, digamos, mucho más sacada. Digo, esto tiene un costo enorme. Digo, Sí, el costo no, Moni, cuidado, porque se escucha. Perdón. Digo, esto tiene un costo, digamos, que no dimensionamos y lo vamos a ver en los conflictos estos. Aquellos que se llevaban bien van a poder readaptarse mejor. Aquellos que se llevaban más o menos mal, esto puede ser que sea carne de cañón para profundizar situaciones que ya venían mal de antes. Esta es la realidad. Porque te la deja picando, y sí. Ahora, no es por culpa del otro, y eso también es lo que nos va a generar más bronca, el no poder culparlo al otro, porque en realidad la culpa no es de nadie. Por eso yo creo que esto es lo más complejo de poder entender, ¿no? Pero a tu pregunta, si automáticamente por estar 2 semanas con el otro ya está la cuota alimentaria, NO. Doctora Herrera, ¿cómo considera usted que sería más conveniente de continuar esta situación de cuarentena? ¿Qué se deberían tomar las audiencias del artículo 12? A ver, yo creo que entre la nada y algo, algo. Eso es como el sentido común, ¿no? Me parece. Vos me decís las audiencias en forma de videollamada, en forma... Por lo menos preguntarle esto de
¿qué sistema te parece mejor? O a vos cuál te deja, por ejemplo, le pasa a alguien, ¿no? Que se siente más tranquila, llamar que la videollamada, no le gusta que la miren. Bueno, a lo mejor hay chicos que prefieren más el teléfono y no que lo miren, digamos, preguntarle al otro dentro de esto qué es lo que él se siente más cómodo. A lo mejor puede ser que sea más cómodo, no sé, la videollamada, para otro que sea más cómodo incluso lo que tiene que ver con el Zoom, para otro más cómodo. Lo que pasa es que, claro, acá tenemos la cuestión de ¿qué? De la formalidad. De cómo tenemos un sistema específico que es tenemos que abocarlo todo por y por lo cual acá también tenés las limitaciones del propio sistema de la seguridad. Entonces yo creo que ahí es un problema, porque en definitiva cuando hacemos las audiencias, solamente queda en el acta que se realizó, nada más que eso, no el contenido de eso. Bueno, uno debería también priorizar en un contexto como si él se siente más cómodo la videollamada que servicio Team, bueno, me parece que uno podría fundamentar que en este caso, para el chico, siendo un chico que le cuesta mucho hablar, si hay alguien que no quiere hablar y todo, es mejor eso que otra cosa. Y la videollamada con la asesora, con la jueza y él, con el telefonito. Digo, para que el chico le sea más como, yo creo que hay que empezar a priorizar en un contexto donde claramente ya es muy limitado, porque lo tecnológico es limitado en estos aspectos, ¿no? Respecto del fallo de Familia 7 de La Plata, entiendo que un hijo que convive regularmente con sus padres tiene en su hogar un lugar de pertenencia, su espacio, sus juguetes, etcétera, que no tiene claramente el niño institucionalizado, por lo cual no me parece descabellado que se le permita el contacto con un mínimo paseo incluido. Sí, si decís un mínimo paseo incluido, tenés que decirle de qué es ese mínimo. Porque si todos decimos mínimo, pero no lo establecemos, no son mínimos. Digo, porque tenemos todos Hoy lo individual está atado a lo colectivo. Hoy más que nunca lo individual está atado a lo colectivo. Si cada uno de nosotros ponemos que puede pasear y no ponemos cuántas veces, ni cuánto horario, ni nada, esto es un caos. Digo, lamento mucho lo que estamos, pero digo, cada uno tiene que tomar conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos. Por lo cual, ese paseo mínimo, me encantaría que el juez me diga cuál es lo mínimo del paseo. Porque si cada uno tomamos un paseo mínimo, es un problema esto. Entonces, por lo menos, aclarar y limitar qué es lo que implica esto. Y además, una cosa es la vinculación. En todo caso, generar esta vinculación para que cuando va la chica a la casa, no al paseo, a la casa de los guardadores, que empiece a conocerse, conozca la casa, empiece a ver su lugar, no la hagas pasear. A lo mejor también, porque nos preguntamos, a lo mejor para esta chica, justamente no es mejor empezar a conocer su casa, cuál va a ser su lugar de pertenencia, que no la conoce todavía, antes de la calle. Creo que a lo mejor a estos chicos le viene mejor, no la calle, sino justamente le viene mejor tener un hogar y empezar a hacerse de su hogar. Me parece que eso tampoco está planteado en el fallo. ¿Cómo se revincularía la situación de un niño de 5 años que vive con su mamá en Córdoba y su papá en Buenos Aires, dada la situación que no se permite circular en rutas? Acá dice todo el mundo que se escuchó mal. O sea que era mi conexión. Bueno, la verdad que lo siento, no puedo. Doctora, se escuchaba entrecortado, pero se entendía perfectamente lo que usted decía. Bueno. Al menos desde acá de la sala se comprendía. Ok. Bueno, perdón, estaba con otra pregunta, ¿cuál es? Un niño de 5 años que su mamá vive en Córdoba y su papá en Buenos Aires, ¿cómo se vincularían dada que las rutas están cortadas? No se permite circular. Bueno, que las rutas están cortadas, no es tan así, no todas las rutas, y no están así. Esa fue una primera parte. En esta parte en algunos lugares se está empezando a liberar. De hecho, si vos tenés los papeles y la declaración jurada y todo, se permite, digamos. De hecho, hemos tenido casos de traslado. Aquellos casos que están judicializados, justamente, obviamente ponen también en la sentencia la permisión expresa para que directamente no tengan ningún problema de poder hacerlo, ¿no? Pero hemos tenido casos que, digamos, que sí se han permitido. Eso tiene que ver según las provincias, digamos. Eso nos ha pasado con unas y no ha pasado con otras.
no es para generalizar, ¿no? Digamos, algunas sí y otras no. En aquellas que no, digamos, y uno ya averiguó que no, lo que va a tener que hacer es algún tipo de permiso, no te va a quedar otra, en su efecto, de judicializar una auto satisfactiva a los fines de que te permitan poder hacer ese traslado si sabes que no te lo van a permitir. Si no, averiguás y en algunos lugares sí te dicen que sí se puede, siempre que tengas la declaración jurada, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El DNI del chico, etc. Pero yo he conocido gente que ha circulado. Existiendo un convenio de comunicación homologado en el 2014 y el expediente paralizado. 2 menores vivían con su madre. La mayor de 15 años está pasando la cuarentena con su padre y manifiesta violencia psicológica de parte de su madre hacia ella y a su hermana menor. En esta situación, ¿qué aconseja iniciar? Bueno, justo hay un caso que venía después del que yo les contaba, que pasó en el juzgado 10, donde, de Juzgado Nacional o Civil 10, con competencia de familia, donde era uno culminado, un acuerdo también celebrado y culminado en el 2019, en febrero, y que pide, ahí mismo, en ese mismo expediente, pide justamente ahora, en un contexto de ahora, hacer unos cambios, ¿no? Y hay un conflicto. Y acá la jueza le hizo lugar a que sea en ese expediente, o sea, no tener que iniciar uno nuevo, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de eso, igual por la conexidad va a ir al mismo juzgado, entonces, que sea el mismo expediente abriendo uno anterior o que sea uno nuevo, me parece que no hay. El tema tiene que ver cómo manejamos aquellos conflictos, digamos, ¿la justicia realmente te va a dar respuesta a eso? ¿Qué es lo que buscas? Tiene una violencia psicológica. ¿Vos qué es lo que buscás? Que la madre no le mande chat. Digamos, ¿qué es lo que se busca, no? Porque uno dice, bueno, ella es víctima de violencia psicológica por parte de la madre. Perfecto. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son las medidas que estás pidiendo? Eso es lo que hay que preguntarse primero. ¿Eso es para la justicia? ¿O es para, en todo caso, que alguien hable con la madre para ver si esa madre necesitaría, digamos, qué es lo que está pasando, que hablar con la chica, Digo, porque si no, vamos a la justicia, creyendo que ahí nos van a resolver todo. Y es falso eso. Porque también se busca en la justicia que nos resuelvan conflictos que no son jurídicos, son conflictos vinculares. Los conflictos vinculares no son siempre jurídicos. No siempre se traducen, digamos, jurídicamente en un contexto de aislamiento complejo. Yo creo que hay mucho de angustia, hay mucho, digamos, de conceptos, digamos, de situaciones de violencias que hay que decodificarlos bien, porque si yo prendo la maquinaria judicial, puede llegar a ser peor esto. Para la chica de 15 años, mucho más todavía. Entonces yo creo que me parece que ahí hay una responsabilidad que tenemos los abogados para realmente tener una mirada más profunda y preguntarnos, ¿qué es lo que vos querés? Hablar con la chica de 15 años, ¿vos qué es lo que buscás? ¿Que la justicia haga qué? Porque que te cambie la madre no te la va a cambiar. No. Entonces, bueno, digo, pero a ver, que vos me digas qué es lo que... Porque vos me estás pidiendo algo que es imposible en la justicia, porque muchas veces le ponemos a la justicia lo que la justicia no me va a poder dar. Y creo que este es el momento para preguntarse mejor que nunca qué cosas sí son para ir a la justicia, qué cosas no son. Y si encima lo hago mal, hay que pagar el costo de una justicia poniendo en un tema y un conflicto que es de carácter vincular, cuando la justicia no tiene nada, porque es muchas veces apagar fuego con querosén. Me parece que acá hay que hacerte una pregunta previa antes de decir, ¿qué haría ya en la justicia? ¿No? Porque ya lo está judicializando, yo no sé si es un caso para ir a la justicia. Una situación de una niña de 3 años que no se ha fijado régimen de comunicación y que no se ha quedado más que un día en la nueva casa del padre. ¿Cuál es su opinión? Una situación que estaba justo tratando de leer una que no. Situación de una niña de 3 años que no se ha fijado régimen de comunicación y que no se ha quedado más que un día en la nueva casa del padre. Mira, cuando salió la 703, Lerner, que es el secretario de Infancia, salió un poco a hacer como un comunicado o algo más personal, porque no es institucional, diciendo algo muy claro. La 703, como la 132, no son regímenes de comunicación.
El Estado no regula regímenes de comunicación. Te regula traslados. ¿Cómo se permite el traslado? ¿Qué se permite? Punto. Si yo tengo un chico que nunca en su vida se quedó a dormir ni 4 días con el padre, digamos, y es que no va, y ahora no va a poder ser. Ahora, digamos, también hay que ver las limitaciones en esto. ¿No? No es que esto te va a ayudar a que se quede a dormir por una semana de que nunca en su vida se quedó ni un día. Entonces digo, no se puede cambiar, es más, en un contexto aparte como este, más complejo. Digamos, lamentablemente no podemos resolverle la vida a la gente en un contexto como este. Esto es permitir traslado. ¿Se puede trasladar? ¿Puedo ir hasta la calle a llevar a mi hijo? ¿Sí o no? Ahora, si el padre es violento, si el padre tiene una causal de... Es obvio que no. No es que esto me viene automáticamente a derogar ni los regímenes que hay, ni tampoco me viene a permitir o no permitir. Entonces, me parece que ahí, para estos casos de chicos más chicos, justamente no es este el momento para cambiar. Y no es este el momento para cambiar. El chico no se quedaba nunca con el padre. Bueno, justo ahora querés que, bueno, la verdad que es que no es el momento ideal para empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa, cuando sabemos, los que tenemos chicos, que los chicos más chicos te llaman, tenés que sacar el auto y ir a buscarlo, porque no está acostumbrado, entonces primero va, y esto justo no estamos para este momento, o sea, no innovemos ahora, porque la innovación ahora no es el momento para innovar. Entendiendo que la resolución administrativa hizo de facto una modificación a todos los regímenes comunicacionales y siempre que sus progenitores lo puedan hacer por cuestiones laborales, ¿cómo le parece que tuviera que ser el plus de protección que refirió ante el incumplimiento de dicho régimen por parte de quien detenta el cuidado personal del menor? Perdón, ¿estás en qué pregunta? En la de ¿En la de quién? Acá hay alguien que me reclama que no le contesté, yo creo que le contesté. No, pero lo puso antes de que yo habilitara la pregunta. Ya la Dice, contestó, es la del una fallo. observación respecto al fallo, Gustavo, hiciste una observación y yo te la contesté. Sí, porque él puso el comentario y luego yo le hice la pregunta a usted. Ok. Pero el comentario decía que la situación del niño que vive permanente en una casa y cuenta con sus elementos personales. No los cuenta el chico que esté institucionalizado. No, ahí ya no entiendo su aclaración. El comentario decía que la situación del niño que vive permanentemente en una casa y cuenta con sus elementos personales. Entonces, no es el fallo de La Plata 7. El fallo de La Plata 7 era un tema de una guarda para adopción. El chico no está viviendo con los guardadores. Entonces, digo, no sé de qué vive permanente. La verdad que no entiendo cuál es su pregunta, entonces. ¿Qué es lo que lo tiene mal a Gustavo con respecto a ese fallo? A lo mejor es mi crítica a la jueza. Pero bueno, ahí también puede ser, ¿eh? Perdón. Yo le leí la del doctor Androvich Alejandro, Okay. que está más abajo. Sí, hizo de facto una modificación a todos los regímenes comunicacionales. Y siempre que sus progenitores lo puedan hacer por cuestiones laborales. ¿Cómo le parece que tuviera que ser el plus de protección que refirió ante el incumplimiento de dicho régimen por parte de quien detente el cuidado personal del menor? La verdad, si estás acá, me lo explicás mejor porque, perdón, pero tu pregunta no entiendo dónde vas. Ya le habilitamos el micrófono. Dale. ¿Eve lo es? Sí, ya está habilitado. Sí, doctora, el tema de, para que sinceramente se pueda funcionar este régimen de comunicación, ¿no? Usted dice que la resolución esta no regula los regímenes, pero de hecho sí lo está regulando. Porque si yo tengo un régimen que es 3 o 4 veces o 3 o 4 traslados y ahora lo puedo hacer en una sola oportunidad, obviamente que lo está modificando. Entonces, a partir de esa modificación, donde se está implementando un nuevo régimen, y en virtud de la existencia del COVID y este plus de protección que usted dijo, como para mejor sobrellevar la situación, ¿cómo le parece que se puede hacer un cumplimiento de este régimen? A ver, todo el que litiga en familia sabe que hacer cumplir un régimen de visitas demora cualquier cantidad de tiempo. En este contexto, ¿cómo hacemos para acelerar estos tiempos? Son dos preguntas distintas. Uno es lo procedimental, porque vos me estás hablando de si tarda mucho, que sea más rápido. Eso es lo procedimental. En todo caso, ir a modificarlo justamente para estar, digamos, para pedir judicialmente que te habiliten lo que no está habilitado en forma
de resolución administrativa. A eso vos me decís. A ver, yo tengo un régimen de visitas. Un régimen de comunicación. Sí, un régimen de comunicación, supongamos que 2 o 3 días por semana y fin de semana por medio, lo que sería algo estándar. Sí. Eso hoy no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer, se supone? ¿Cuál sería el régimen existente entre estas personas? Según a ver, acá no te regula. Vos decís, te regula, digamos, el Ejecutivo te regula los regímenes de comunicación. El Ejecutivo regula los regímenes de comunicación. El Ejecutivo lo que hace es no permitir los traslados. Que eso impacta en el régimen de comunicación, pero no te lo regula, porque regular es otra cosa. En otro caso te impide poder cumplir con ese régimen de 2 días por semana. O sea, lunes y miércoles y viernes. Lunes, martes, jueves y viernes. O sea, eso no lo vas a poder hacer. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Un traslado por semana. Ese traslado por semana, sí, digamos, es como que lo readaptás. Ahora vos me decís, no lo puedo readaptar, porque en esta problemática de esta familia no se puede readaptar. Es cierto, lo siento en el alma, estamos en aislamiento, no sé si soy clara con esto. Ahora, el tema es, ¿puedo ir a judicializar? Podés ir a judicializar, porque si vos me decís, esta chica tiene una angustia enorme, está re mal, y además su papá justamente es médico, y ella se siente más segura estando con él. ¿Vos podés? Bueno, sí, hacer una declaración jurada diciendo que estás en el supuesto de este concepto de salud para poder hacerlo. Ahora, hacerlo de manera responsable, porque si todos ahora vemos que estamos en la excepción del artículo, digamos, de la excepción C, de la 132 por razones de salud, en realidad estamos todos trasladándolo. Tomemos conciencia que el traslado es exponer a los chicos a la afuera, a eso voy. Ahora vos me decís, en realidad el otro progenitor se niega a hacer la declaración porque no quiere verlo por la excepción del artículo de 132 de la causal salud. Si se niega, y ahí hay un conflicto entre los adultos porque no hay acuerdo, ahí no te queda otra que ir a la justicia. Ahora vos me decís, la justicia es lenta. Yo te digo, bueno, la verdad que los casos que hemos tenido es de justicia más rápida en esta telemática. Vos me decís, digamos, puede ser que sea lenta. Bueno, está bien, ante la negativa o ante la nada, intentalo. A lo mejor es más rápida de lo que vos creías. No hay más opciones que estas. No sé si soy clara. Sí, no, está correcto. Yo digo si había alguna fórmula en este plus de protección que usted refirió, como que hay que hacer algo especial, más rápido, más ágil, más algo, ¿no? De alguna forma, si existía alguna otra formulación o algún antecedente, por ejemplo. Máxime que vuelvo a repetir, en el régimen comunicacional común y silvestre, sabemos que demora muchísimo en restablecerse. Entonces, si de la nada te dicen, no, nosotros tenemos este régimen y ahora esta ley no se puede con esta resolución, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la justicia, sabemos lo que va a demorar, sigue pasando la pandemia y seguimos sin contacto, en definitiva. Lo que pasa es que justamente vos no vas a pedir un régimen de comunicación común y corriente. Vos vas a pedir un régimen de comunicación centrado en el ASPO, por lo cual ya el carácter de urgente lo tiene la propia acción, por lo cual no va a tener nunca el tiempo que vos creías que tenía, porque es distinta la naturaleza jurídica del proceso que planteás en un caso que en el otro. Vos no venís a plantear por primera vez en una cuestión ordinaria, el régimen de comunicación. Vos venís a plantear durante el ASPO cómo hacer para poder cumplir un régimen de comunicación, por lo cual ya tiene un carácter de urgencia, un carácter propio que lo saca de esta, digamos, tradicional que vos le decís donde el tiempo termina siendo peor. ¿Me seguís? Sí. Acá hay algo distinto también. Y tenés la causal de esto salud para casos realmente excepcionales. Esa sigue estando. El tema no es si todos ahora vamos con la causal salud y ya está, entonces ¿para qué tengo una resolución y un aislamiento como el que tengo? A ver, este aislamiento nos coloca en un lugar muy complejo de responsabilidad también individual en clave colectiva. Yo hoy podría ir al supermercado, estoy permitido. ¿Puedo ir a comprar la leche y volver? ¿La manteca y volver? ¿Papa y volver? ¿Como poder? Puedo. Ahora, la pregunta es, esa no es la idea. No. Y no lo hago, no. Ahora, si vos me decís, pero yo podría, y si todos podemos abusar y ir al supermercado 25 veces. Te digo, ahí está la cuestión. Porque si no, también es cierto que queremos decirle a la ley lo que en realidad hace más a las conductas de nosotros los que trabajamos en estos temas.
Ahora vos me decís, ¿estás en un caso excepcional de la causal salud que dice la resolución? Usala. Ahora vos me decís, no, Marisa, en realidad no. Estoy en alguien que yo quiero lunes, miércoles y viernes, quiero lunes, miércoles y viernes. ¿Sabes qué? Decía a tu cliente que lunes, miércoles y viernes, porque está empecinado con eso, NO. Ahora vos me decís, su hija está hecha mierda, y no, lo extraña horrores, y no aguanta más, sí estás en la causal salud. Ahora, vos tenés que tener la ética de diferenciar lunes, miércoles y viernes de la causal salud. Sí, obvio, obvio. No, no, acá el punto es de, en vez de lunes, miércoles y viernes, hoy es 0, no es nada. Ni un día, ni mediodía, ni 2 horas, ni nada. Y cuando lo pido en el juzgado, ¿sabe lo que me dicen? Que por cuestiones de salud, que se haga telemáticamente. Chau. Nunca más tenga contacto con su hijo. Esa es la resolución del juzgado. Desastre, a mi punto de vista. O sea, no respetás ni el convenio que tenía, ni respetás la resolución, ni respetás nada. El único contacto telemático. Y la resolución esta, bien, gracias. Obviamente se apeló y vamos a ver qué pasa, pero ves como no está sistematizado todavía la situación, o hubieran que haber hecho más especificaciones en este tipo de regulación. Y también yo te diría que la pandemia no hace a los malos jueces buenos jueces. Digamos, sí. Y bueno, entonces tampoco esta pandemia hace maravillas, entonces, es más, agrava las cuestiones. Por eso yo creo que hay que tener mucho más cuidado. Yo creo que en este contexto hay que tener mayor sentido de la responsabilidad, porque la sentencia que vos dictás repercute también en el resto. Por eso hay que realmente tener en cuenta hasta qué punto son casos donde realmente están afectados los derechos de los chicos y casos en los cuales decís, a ver, ¿sabés qué? Se podría haber hecho a un acuerdo de 7 días y 7 días. Ya tienen una edad donde los chicos suelen ir. Si vos vas lunes, miércoles y viernes, ya porque tenés un vínculo afectivo grande. Por lo cual hay ya algo que te quedás a dormir mucho tiempo ahí. Entonces ahí 7 y 7 es otra cosa. Ahora vos me decís, tiene 9 meses, como alguien en el pasado me decía, y esos casos son más complejos también. Obvio, claro, claro. Y sí. Bueno, gracias. Doctora, perdón, hay una pregunta que ingresó por privado, usted no la va a poder ver, se la leo. ¿Qué sistema prima para usted? ¿El contacto directo o el contacto vía telefónica y demás sistemas informáticos? En especial cuando una madre no ve a sus hijos por más de 60 días en un contexto de pedido de reintegro, donde se logró contacto y se suspendió por la cuarentena. A ver, el tema a nivel personal, pero a ver, este de personal versus telemático, ¿por parte del juzgado o por parte de la madre? Eve, habilitamos a la doctora María Vaca, por favor. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marisa? Bien, ¿y vos? La pregunta era de parte del juzgado o de parte personal. Claro, digamos, vos decís, el vínculo de vos decís que sea en forma personal o que sea en forma telemática. ¿Qué que sea en forma personal o telemática? Se venía dando un contacto en forma personal, inclusive había comenzado en el juzgado, después en el domicilio del padre, y se cortó todo esto por la cuarentena. Hay un dictamen del asesor donde dispone que se continúe vía juzgado nuevamente, sí, que se restablezca el contacto vía juzgado y, por supuesto, agarró la resolución la cuarentena. Hoy por hoy se está hablando con un dictamen de la asesora, el juzgado todavía no despachó, pero bueno, donde pide que se haga telemáticamente. Y la mamá es desesperante porque los chicos, es uno chiquitito y uno más grande, no se mantienen en el teléfono, no se mantienen en la videollamada, resulta humanamente imposible y la madre sufre horrores, por supuesto. Sí, el tema es que si ¿es personal en dónde? Porque eso también estaba puesto en tensión, ¿o no? ¿Cómo era en forma personal? Esto se trata en un contexto de reintegro, donde el contacto hijos y madres se daba dentro del tribunal. Después se hacía, la madre iba a la casa del padre, no funcionó y se pidió también que se haga nuevamente en sede del juzgado. Ahí, en forma personal, siempre nos agarra la cuarentena. Ahora, hay un conflicto de base complejo, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
donde encima, si en eso le sumás lo de la cuarentena, me parece que es como un cruce bastante difícil de poder hacerlo en forma personal, digamos. Yo creo que si uno va, digamos, yo creo que la pregunta que hay a esto es, ¿cuánto tiempo más vamos a estar limitando estos derechos cuando justamente implica la intervención de un juzgado para el vínculo? Claro. Porque ese es el gran problema, porque cuando fue la primera cuarentena, estaba cerrado casi todo, y por lo cual esto no se abría. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder sostener esto? Llega un momento donde uno va a tener que empezar a ver estos temas como también urgentes a los fines de que el juzgado sea el espacio. Ahora, vos me decís, de vinculación, el tema es, bueno, van los chicos ahí, digo, porque esto implica también con todo un tema de seguridad, con todo un tema de, que no está todavía establecido el tema de los acrílicos, o sea, hay acá todo un complejo mucho más, un tema en el cual decís, ¿cuándo vamos a empezar a habilitar los juzgados, aunque sea para estos casos, para que haya presencia? Te digo, estos son los casos donde no sabés, vos me decís, hasta el 8 de junio, la próxima, pero yo creo que ya después de ahí, vamos a empezar a tener que empezar a poner las prioridades y empezar a abrir en algún punto de que estos casos, donde el juzgado forma parte del vínculo, digamos, porque son, digamos, comunicaciones, con una intervención judicial, o por lo menos visadas por la justicia, vamos a tener que empezar a ver alguna posibilidad para empezar a abrir el juzgado para esos casos, ¿no? Si no, después se va a hacer cada vez más difícil. Claro, Marisa, yo te cierro con esto. A raíz de toda la disertación que hiciste, y si tendría que buscar una opinión personal tuya, ¿te vería descabellado la posibilidad de que estos chicos tengan un contacto en el juzgado, salgan a dar una vuelta con la madre y sean restituidos inmediatamente? ¿Vos me podrías decir que sería una condición peligrosa para estos chicos? ¿Los chicos están en un hogar? Sí. No, en el hogar del padre. Ah, ¿y vos querés buscar ahora, querés conseguir el reintegro? Sí. Lo veo complicado. Lo veo complicado que ahora justamente que si hace 60 días que no se vinculan de forma personal. Digo, yo no me pongo en el lugar de los adultos, me pongo en el lugar de los chicos. No, es que yo tampoco te busco, tampoco que des la opinión, entiendo legalmente, ¿no? Si no, mi pregunta apuntaba un poco más a decir, ¿realmente es una situación peligrosa a los efectos del COVID, ¿no? Este contacto. No, pero no es un tema nada más peligroso a nivel de contacto de COVID. Es también un tema en lo que tiene que ver con respecto a los chicos. No es justamente un momento en este contexto de aislamiento que no tienen escuela, con lo que eso significa ahora querer cambiarlos, hacer el reintegro a una madre con la cual hace 60 días que no tienen ninguna vinculación, y porque por algo también están con el padre y no están con la madre. Algo ahí pasó. Digo, yo tampoco puedo hablar si no conozco el expediente, ¿no? Pero digo, más allá de esto, me resulta extraño, sí, esto de, en 60 días, no los vio, no se vinculó, hay un reintegro, y ya quieren hacer en pleno COVID, que vaya a ir con la madre. Y me resulta extraño, justamente en este contexto. Estos casos extraños, yo no creo que, digamos, creo que por lo menos estos casos sí para que se vuelvan a juntar, pero no sé si para hacer lugar al reintegro. Ok, gracias. No, gracias. de nada. ¿Le leo yo, doctora? Dale. Bebé recién nacido, la madre no deja siquiera visitas a su casa. Por la situación de pandemia, el médico le dijo que no lo saquen y tampoco lo visite el padre. Pensaba presentar igualmente un régimen de visitas, porque está permitido. ¿Qué le parece a usted? A ver, el régimen de comunicación, sí, siempre uno lo puede pedir. ¿Sabes que estoy viendo muchos casos de gente que digamos, como que estoy viendo muchos casos, de hecho, gente amiga, que con el COVID se volvieron paranoicas, ¿no? Y es como que con los bebés no quieren nadie que los vaya a ver, de hecho, familiares, tengo abuelos que no los van a ver, que tienen prohibido, digamos, prohibido, ¿no? Mala onda, pero que lo prefieren que no vayan. Entonces digo, también, ¿cuál es el costo de un régimen de comunicación obligado a alguien que es un bebé recién nacido en un contexto que sabemos del posparto y lo que eso significa, obligarlo a que va, digo, yo creo que hay que sopesar acá, ¿eh? Yo no sé si este es el momento ideal para poder
ir a la justicia para obligar a alguien a que te abra la puerta a tu casa de alguien que no quiere que vos entres. Yo creo que acá me parece que justamente en COVID, estos casos no sé si son los casos para poder habilitar estos derechos de comunicación forzados, porque son forzados en definitiva. En el caso de 2 progenitores trabajadores esenciales médicos, correspondería a uno de ellos la dispensa o licencia extraordinaria laboral, artículo 3 de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, para quedarse al cuidado de un hijo que queda solo en los horarios laborales. Es una ¿Estás pregunta. haciendo una pregunta o me estás diciendo que es así? No tiene signo de pregunta, yo estimo que es la doctora Mara Granja, Eve. Ya le habilitamos el audio. Doctora Granja tiene habilitado el audio. Doctora Granja. No, no sé. Lo que sí Ahora. yo sé, además... Ahí ¿sí está. ahí? No, lo deshabilitó otra vez. A ver. Ahí. No la veo. Está habilitado, pero no se escucha, doctora. Fíjese el Acá te- volumen. Ay, ¿dónde está? Ahí arriba. En la pantalla 2. Ah, yo estoy en la 1. Ahí voy. El Acá. volumen, acá. Ahí, Ahora, Ahí. Ahora sí. Sí. ahora se escucha. Sí. Ay, perdón por la audiencia. Gracias por la pregunta. Era pregunta, no pude poner el signo. Y apuntaba si la remuneración es, si la licencia es con remuneración, porque hasta ahora prestaron trabajo los dos, pero el niño pasa solo muchas horas y siente angustia de estar solo. Sí, yo, a ver, no solamente estoy a favor, primero debe cobrar, debe seguir cobrando, eso es una obligación, porque además justamente, y además hemos tenido el famoso fallo de Cava, que es peor todavía, porque es una madre sola, monoparental, su hija tiene 5 años, y ella es enfermera en el PENA, hospital público de acá. Justamente ella pide seguir cobrando y no ir a trabajar porque hace que su hija, digamos que su hija está sola directamente, no tiene con quién dejarla, o sea, más todavía. Y acá hace un amparo ante la negativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace lugar al amparo el juez, va a Cámara, y la Cámara, con una intervención del asesor tutelar, a mi gusto, de Cámara, Gustavo Moreno, que no comparto en nada, le propone como plan que elija ella, si prefiere, dejar a su hija de 5 años en un centro de atención transitoria que es para chicos contravencionales, o un acompañante terapéutico u hospitalario que vaya a la casa de 8 a 7 y mientras ella está trabajando. Una persona que no conoces se mete en tu casa a cuidar a tu chica de 5 años de un expertise que no tiene ni idea. O sea, insólito, todo por no... Eso viene a las políticas de cuidado. Justamente es sancionarla a una mujer o sancionar a un hombre por tener hijos, en definitiva. Por lo cual yo creo que claramente ahí hay que sopesar. De hecho, yo estoy a favor de que se tenga que quedar con su hijo y tenga que claramente tener su remuneración. De hecho, hemos tenido algunos otros casos que han hecho lugar a eso. Yo hice la... Hay un caso que salió estos días también, justamente de un juzgado laboral que le hace lugar también a eso, sí. Y yo decía, yo hice la nota para el empleador, o sea, la carta documento, redacté para que la mamá o el papá, eso lo van a decidir entre ellos dos, uno de ellos pueda pedir esta dispensa. Así que espero no tener que judicializarla, pero agradezco esta referencia, este amparo, para el caso de tener que citarlo. Muchas gracias. No, de nada. Se Y además podría hacer... todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño, ¿no? Digamos, justamente es en beneficio del chico. Creo que acá esto del plus de derechos y el principio pro minoris y todo, tenés un montón de bagaje institucional convencional que te ayuda justamente a fundamentar una petición así, ¿no? Sí, muchas gracias, Doc. No, de nada. ¿Se podría hacer un traslado y que se quede 3 días seguidos con un progenitor en vez de que sea día por medio?
o que quede una semana continua o 3 días continuos? Es una pregunta. A ver, Romina Rodríguez. Romina. Rodríguez. Tiene el audio activado. Hola, ¿Cómo va? doctora. No es una pregunta. Bien, no es una pregunta. Estaba comentando en base a la pregunta que había hecho el doctor, no recuerdo ahora, Alejandro. cuando decía que el progenitor tenía 3 días de régimen de comunicación, pero tenía permitida el traslado solo una vez a la semana. Entonces yo digo, bueno, se puede trasladar una vez a la semana y pasar 3 días consecutivos con el padre. Era una sugerencia, no una No, pregunta. Romina, porque mira, fíjate una cosa, leamos juntas la lógica. Si yo te permito un traslado por semana, ¿cómo puede la lógica ayudarme a que sea en 3 días ida y vuelta? Y respetar con la resolución. Si yo te habilito después, claro. una semana, un traslado por semana, es que no puede ser más de un traslado por semana. Ergo, No, por eso, la U es... una semana con... Dale. No, yo decía una semana con el padre, una semana con la madre, y estaría cumpliendo con el traslado semanal. Un traslado. Y eso está permitido, claro. Sí, era una sugerencia, por eso no era una pregunta. No, pero vos decías 3 días o 3 días, eso no, porque son más de un traslado por semana. Claro, correcto. Vos podés no estar de acuerdo, pero la normativa dice eso. ¿Entendés? Porque Sí, acuérdense que el artículo 2 del Código Civil Comercial habla a la hora de hablar de los principios en materia de interpretación, que es según el lenguaje, según los términos. Y ahí dice, una vez por semana. Es una vez por semana. Si yo te leo una vez por semana, que si estoy 15 días tengo el changüí de 2 porque me fui reservando 2, no es así. No es que tengo un bonus. Que como yo no estuve viéndolo 6 semanas, esa una vez por semana anterior tengo un bonus de 6, ¿entendés qué te quiero decir? Un bonus de 6 traslados que me reservé. Sí, correcto. No es así. Dale. Perfecto, gracias. ¿Podría plantearse el régimen comunicacional como medida cautelar provisoria durante el ASPO? Obvio. ¿Y sí? Sí, es justamente la excepcionalidad del ASPO. De hecho, las que están planteadas, fíjate cómo te dicen en el resuelvo, siempre que se mantenga la situación de, hasta que se mantenga la situación de, hasta, como que claramente está pensado en la idea de excepcionalidad del contexto. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la excepcionalidad es hasta el 30 de octubre, y estoy en un problema. Y sí. Ahí va a ser, cada vez va a ser más fuerte la tensión con los derechos constitucionales que están en juego. En un caso de violencia familiar se tomaron medidas cautelares respecto de la denunciante y sus hijos. Fueron apeladas por el denunciado. Y desde que el expediente fue a Cámara, el juzgado de primera instancia no vinculó el expediente en sistema ni provee los escritos urgentes. Respecto de los menores en cuestión, se solicitó que se remitan los autos y también un pronto despacho, pero ninguno fue proveído. ¿Cómo sugiere seguir? Un recurso directo por denegación de acceso a la justicia me parece un poco excesivo. Su opinión. En un caso de violencia de género, donde realmente están, y en un contexto como este, no te responden y no te dicen nada, ¿qué vas a hacer? Algo tenés que decir. Obviamente que está mal la conducta del juez. Ahora, algo tenés que activar justamente para que se dé cuenta lo que está, digamos, lo que implica el retardo en la justicia en un tema justamente de violencia que tiene la gravedad y la urgencia de estos temas. De hecho, en todos los casos, de hecho, cuando la Corte ha hecho sus resoluciones, ha prorrogado las medidas, justamente ha hecho un activismo en algún punto judicial en lo que tiene que ver con todos estos temas de violencia, por lo cual hay un reconocimiento en la actuación de que estos casos tienen prioridad o tienen mayor urgencia, ¿no? Entonces, no estaría habiendo ahí justamente esa proporcionalidad entre la urgencia y lo que se pide o las medidas. O cerramos, como usted diga, son las Dale. 18. Sí, dale, La medida cautelar de régimen comunicacional de todas formas debería ser con un traslado por semana, es una pregunta, y en pocos casos podría plantearse por qué en muchos casos los regímenes
regímenes vigentes al momento de desertarse la ASPO eran por lapsos menores y habría que tener presente el deseo e interés del niño antes de resolver audiencia de artículo 12. Esto va en consonancia en no judicializar casos que los profesionales sabemos que es exponer a los niños. A ver, yo creo que, a ver, una cosa. Cuando vos decís, si uno tiene que hacer una cautelar, debe ser de una semana y una semana, en realidad en ese caso, digamos, justamente, digamos, ay, mi amor, lindo. No, a ver, el tema es, para una semana y una semana, creo que uno tiene que hacer un esfuerzo para que puedan acordar y para no ir a la justicia si va a ser una semana y una semana. Justamente los casos que hemos tenido judicializados han sido casos que no le han hecho lugar a una semana y una semana, porque una semana y una semana no es lo pertinente porque son chicos, etcétera. Digo, en algún punto, entonces, ya cuando está judicializado, eso puede evaluar para no tener que estar obligatoriamente circunscrito a una semana y una semana. No sé si soy clara con esta, digo, los casos que hemos tenido, que se han judicializado, no son casos de una semana y una semana. Por en general los casos, digamos, salvo del 102, pero el 102 fue anterior a la resolución 703, que te permitía ahora una semana y una semana. Entonces, digo, los casos que hemos tenido judicializados son casos donde no es posible una semana y una semana. Porque realmente no es bueno para los chicos esa forma, o porque nunca fueron a la casa del padre, o porque nunca tuvieron un vínculo, o porque son chicos. Entonces, en esos casos, justamente, la justicia se sale de una semana a una semana, evaluando en ese caso qué es lo mejor, ¿no? De hecho, en algunos casos pueden ser incluso cada 15 días, porque, digamos, porque realmente es un caso que no se venían viendo, es un caso que yo digo, bueno, que se empiece a ver, pero de a poco, entonces aprovechen, digamos, que sean cada 15 días, pero que ahí ya había un conflicto previo, y ya ahí la justicia estaba interviniendo, y por lo cual después les agarró el ASPO, ¿no? También hay que tener una diferenciación. Aquellos conflictos que ya estaban judicializados, de aquellos conflictos que no estaban judicializados, ¿no? Porque los que ya están judicializados y tenés un juez interviniendo, también ahí hay que tener en cuenta que ya hay una problemática que ya el juzgado estaba empezando a ver y estaba empezando a conocer. Entonces ahí, cuando dice el traslado al otro, etcétera, bueno, vos ya tenés una conflictiva que ya conocías de antes, por lo cual es distinto la resolución del caso de un caso nuevo, por decirlo así, que solamente va a ser en un contexto de un proceso con muy poco conocimiento, porque justamente tiene que ver con la urgencia y con ser una medida cautelar urgente, por lo cual también no vas a poder tener tanta, digamos, contradictorio. Claramente lo citás al otro, digamos, en videollamada, en Zoom, en lo que sea, pero también al chico, justamente también, porque eso también es importante, que la escucha, por más que sea una escucha condicionada, por más que sea videollamada, por más que se esté en la casa de uno, no sabes si está sugestionado por lo que esa persona pueda decir. Lo cierto es que la escucha siempre es, aunque sea una herramienta para darte cuenta, de mínima, si la persona está bien, si el chico está bien, que no es poca cosa justamente, aunque sea esa videollamada, ¿no? Bueno, Mari, vamos a cerrar acá, son las 18, la verdad que el tiempo es muy valioso, te agradecemos un montón, se quedaron algunas preguntas pendientes, pero como seguimos el próximo jueves, cualquier cosa podemos retomar por ahí, y bueno. Igual el próximo jueves creo que va a estar el tema de violencia de género, que justamente L, que es la que viene, ¿no? Bien. Es la que, digamos, tiene más trabajado ese tema. En todo caso, después lo pueden ver con Fede, o si no, al final con Nati también, ¿no? Estos temas. Bueno, María, bueno, un lujo como siempre tenerte y gracias por todo. No, de nada. Chau, chau. Chau, colegas. Hasta el jueves que viene.